Sí, como dije, estamos medio atrasados, así que vamos a ir un poco más rápido de lo normal. La clase pasada estuvimos hablando de los MOSFETs como interruptores. Y una de las aplicaciones, que es la aplicación más importante de los MOSFETs como interruptores, es para conectar a VDD y a tierra por separado, no al mismo tiempo. Y con eso logramos hacer algo que entregue salidas digitales. Entonces, una forma de hacer con puertas lógicas, de hecho la forma más usada, es usando MOSFETs conectados como interruptores. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces, tenemos este ejemplo, que es el primer ejemplo que mostramos. Todavía no hemos dicho cómo sintetizar una compuerta lógica. Tenemos simplemente un NMOS y un PMOS. Aquí están los dos. Cuando VDD está alto, entonces este NMOS deja pasar corriente y tira este nodo hacia tierra. Cuando esta entrada está abajo, este no deja pasar corriente porque está en corte, pero este otro tiene un VGS muy grande y por lo tanto la salida se va a VDD. Y eso es un inversor lógico. Vimos las curvas del inversor y hablamos del inversor lógico en cuanto a su curva estática. Vimos que hay un voltaje de salida, un voltaje de entrada y vemos que esto amplifica. Efectivamente aquí hay una ganancia más o menos grande que ustedes pueden calcular en este punto, pero ese punto no es el que nos gusta operarlo, porque cuando operamos en este punto pasamos por una zona de alta corriente. Entonces lo que queremos hacer es operarlo a baja corriente. Hola. Hoy les comento algo curioso, ¿ah? Algo divertido. No sé si es divertido, pero en esta tarea ustedes tienen que entregar un amplificador sencillo, ¿cierto? Perfectamente, una solución es hacer algo de este estilo. No les va a funcionar muy bien, no, tal vez no tengan la ganancia que esperan, pero perfectamente podrían probar con algo así, para empezar, para ver cómo funciona. Entonces van a quedar polarizados en un punto aquí y cuando entre el pulso de entrada se van a mover a otro punto. Eh, la curva del inversor aquí se muestra que pasa en BDD medio, pero en la práctica pasa cerca de BDD medio y ese punto en realidad depende de las razones entre los anchos del NMOS y el PMOS. Para que pase justo por el medio, los dos transistores, el NMOS y el PMOS, tienen que tener la misma ecuación en la región activa. Ah, porque ambos están en región activa, que ID igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT. Tienen que tener, dado que van a tener el mismo VGS, porque va a estar justo en la mitad, ojalá tengan el mismo VT, cosa que no ocurre, NMOS y PMOS tienen distinto VT, y ojalá tengan el mismo 1 medio mu COX W partido por L. Dado que mu n es varias veces mayor que mu p, hay que compensar por algún lado. Entonces los transistores PMOS en un circuito digital son más grandes que los NMOS para tener la misma capacidad de corriente y mantener el umbral razonablemente al medio. Si uno juega con estos tamaños, uno puede hacer que estas curvas se muevan hacia la derecha o a la izquierda. Y luego hablamos de cómo hacer un amplificador usando un inversor lógico. Eso lo mencionamos. Y luego, esto es síntesis de PDN, PUN. Esto no lo hemos hablado todavía. Entonces dijimos que una compuerta lógica en general está, eh, digamos, sintetizada o está hecha con dos redes. Una que se llama pull-up network y otra que se llama pull-down network. La pull-down es la que tira este voltaje a tierra mediante algún switch. La pull-up es la que tira este voltaje a VDD. Y actúan en tiempos diferentes, no pueden actuar al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo sintetizamos la PDN y la PUN? ¿Cómo diseñamos un circuito que haga la compuerta lógica, que cumpla la pega de hacer la compuerta lógica? Y esta es la receta de cocina. La verdad es que es un poco enredada, prefiero explicarla así a mano y después de eso ustedes la miran y me dicen si la entienden o no. Entonces, digamos que queremos hacer
una compuerta lógica, por ejemplo, que sea, no voy a poner muchos negados aquí, vamos a hacerla así, algo súper, súper sencillo, ¿de acuerdo? Queremos hacer esta compuerta. Cuando yo la haga, me va a quedar esto en negado. O sea, de hecho yo... No importa. Vamos a terminar con eso y después vamos a hacer otra cosa. Entonces yo quiero hacer A o B. No, perdón. A, I, B o C. Para los que no han hecho digitales, esto significa que esta es la operación I, lo cual implica que estos dos tienen que ser uno para que este resultado sea uno. Y esta otra operación es O, lo cual significa que basta con que uno de estos dos operandos sea uno, un uno lógico, para que la salida sea un uno lógico. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Yo lo voy a hacer de la forma más sencilla que veo, que es simplemente hacer la función negada y luego la voy a pasar por un inversor. Entonces, la función negada se hace muy fácilmente. Primero, trabajando sobre la PDN, sobre la red pull down. Entonces aquí dice A o B, perdón, A y B, lo cual significa que A tiene que ser uno y B tiene que ser uno para que la PDN se activa. Entonces lo que voy a hacer es poner un I lógico en una red. Digamos que esta es mi red. ¿Cómo hago un I entre dos transistores? ¿Los pongo en paralelo o los pongo en serie? En serie, los dos tienen que estar encendidos para que pase corriente. Entonces, vamos a ponerlos en serie. A y B tienen que estar encendidos para que por aquí pase corriente. O bien, C tiene que estar encendido para que por aquí pase corriente. Entonces vamos a poner C ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos la PDN de A y B o C. Negado. Esto es negado porque basta con que estas condiciones se den para que este se vaya a tierra. Entonces yo eventualmente, para pasarlo a A y B o C, lo que tengo que hacer es poner un inversor lógico que ustedes ya saben cómo hacer. ¿Cierto? ¿Cómo era el inversor? Ah, son dos transistores, los PMOS arriba, los NMOS abajo. Ahí está. Ok. Entonces eso sería ahí. Ahora me falta la PUN, la Pull-Up Network. Y la Pull-Up Network es el dual de la Pull-Down Network. ¿Cómo es el dual? Si aquí tengo dos transistores en serie, ¿cómo quedará en el dual de dos transistores en serie? En paralelo. Entonces yo los hago así. A, B. Ahí están en paralelo. ¿Y cómo hago el dual de esta situación en que hay dos transistores en serie y otro en paralelo con esos dos? ¿Cómo hago el dual de eso? ¿Mm? Uno en serie hacia arriba, C. Y esto es VDD. A ver, comprobemos si nos resultó. Si A y B son 1, estos dos son 1, deja pasar corriente, este nodo se va a tierra, este está en 0, si este está en 0, este está en 1. Entonces tenemos A y B, 1, perfecto. Podemos hacer una tabla de verdad también. A, B, C, D, out. ¿Cierto? Y si quieren podemos hacer la tabla de verdad y decimos que si... ¿Cómo hacemos una tabla de verdad? 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Después hacemos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Después hacemos 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y ahí tenemos lista nuestro pedazo de tabla de verdad. Entonces yo dije, cuando A y B son 1, y da lo mismo lo que sea C, la salida va a ser 1, lo cual se cumple aquí, perfecto. ¿Qué pasa si C es 1? Si C fuera 1, este se va a tierra y la salida es 1, perfecto. Entonces basta con que C sea 1 para que la salida sea 1. Efectivamente se cumple, hasta el momento
parece que se cumple nuestra tabla de verdad. Bueno, se me corrieron un poco los números, pero no importa. ¿Qué pasa para que la salida sea cero? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, tendría que pasar que, por ejemplo, A sea cero y C sea cero. Tendrían que ocurrir las dos cosas, ¿cierto? Si A es cero y C es cero, da lo mismo cuánto es B, la salida es cero. Veamos lo que pasa. Si A es cero, este está apagado. Si C es cero, este está apagado. Este está encendido, o podría estar encendido, pero no pasa corriente por aquí porque este está apagado. Si A es cero, este está encendido, este está apagado. Si C es cero, este está encendido, entonces pasa corriente por aquí, esta salida es 1 y esta es cero. Entonces efectivamente logramos tirar la salida a 0 cuando A es cero y C es cero. Entonces así uno puede completar la tabla y funciona súper bien. Entonces, ahora sí le damos la síntesis de la PDN y la PUN. La PDN puede ser sintetizada expresando IB. IB es I es la salida. IB es salida barra. Salida barra significa la salida negada. Entonces, expresando la salida negada como una función de las variables no complementadas, o sea, variables no complementadas son A, B y C directamente. Si aparecen variables complementadas, estas deben ser invertidas primero. La PUN es la dual de la PDN y, y nada, eso. Ahora sí, hay pregunta ya. Hay que hacerla siempre, porque la PDN te tira a tierra. Pero la PUN, si no existe, no te tira en ninguna parte y deja este nodo en alta impedancia. ¿Qué será un nodo de alta impedancia? Ya lo vimos, ¿cierto? Ya sabemos lo que es un nodo de alta impedancia. Entonces las compuertas digitales pueden tener salida de alta impedancia y de hecho hay compuertas digitales que expresamente tienen salida o entrada de alta impedancia en algunos casos, típicamente entrada, muy pocas veces salida. Y lo que logran con eso es que la salida en el fondo quede flotante y uno tiene que ponerle una resistencia de pull-up, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos habernos evitado esto poniendo una resistencia de pull-up. El problema de eso es que si pongo una resistencia de pull-up y la salida está en tierra, esta cosa va a estar consumiendo potencia todo el rato. En cambio, una compuerta lógica, estática, está o en este punto o en este punto y no consume potencia nunca. Entonces ahí surgen preguntas como, ¿por qué los circuitos digitales consumen potencia? O sea, este computador se calienta y tiene casi puros circuitos digitales. Entonces, ¿por qué consumen potencia? ¿Ah? En las transiciones, exactamente, todo lo que han dicho está bien. En las transiciones pasa por aquí y hay corriente. Y esa pequeña corriente después se integra en el tiempo y tenemos mucha carga y todo eso. Y tiene que ver también con la capacitancia parásita. Por ejemplo, esta compuerta, vamos a aprovechar este mismo dibujo, esta compuerta va a tener su salida a otra compuerta, da lo mismo, y estas tienen capacitancia de entrada, entonces podemos poner la capacitancia total de esta entrada aquí. Y si sumamos todas las capacitancias de todo el chip, terminamos con una potencia que es algo así como, esta fórmula no me la sé, pero siempre la deduzco. Es algo así como capacitancia total por V de D cuadrado. Eso es una medida de energía y la potencia de energía partido por tiempo. Esta es como la energía por operación. Pero no todas conmutan no todas conmutan en todos los ciclos. Entonces ponemos un factor alfa que tiene que ver con qué porcentaje de las compuertas conmutan en cada ciclo, que puede ser 10%. C es la capacitancia total de todas las compuertas del chip. VDD es el voltaje de alimentación y F es la frecuencia a la cual estoy conmutando. Entonces esta fórmula me dice por qué los chips digitales consumen potencia. Y esa potencia es proporcional, directamente proporcional a la frecuencia. Ok, este es el ideal. En la práctica hay otra potencia estática que en los chips antiguos daba lo mismo, en los chips nuevos pasa a ser más relevante. Y esa potencia estática tiene que ver con que en una compuerta lógica yo espero poder apagar los transistores que no están activos, que no están funcionando. Pero en la práctica, un transistor en corte igual tiene corriente. Y ese transistor en corte que tiene una corriente de fuga produce una potencia estática
que estamos tratando de minimizar en nuevas tecnologías. Ok, aquí hay otras compuertas, esta es así hay preguntas. PDN es la red, imagínate que esto es como un gran switch, que tiene varias entradas. Y cuando se cumplen todas las condiciones de la entrada, este switch se cierra y hace que la salida se vaya a tierra. La PUN es lo mismo, pero para arriba. Es un gran switch que depende de varias entradas y que se activa cuando el otro se desactiva. Son dual. Entonces, cuando este se desactiva, el otro se activa. Cuando eso ocurre, tira la salida a BDD. Entonces, conmutando este o este, no estoy hablando de la rosa de los vientos, conmutando este switch o este switch, yo tiro mi salida a BDD o a tierra. ¿Sí? Al hacer, buena pregunta eso, porque podría haber cortocircuito. Al hacer que la PUN y la PDN sean dual, te aseguras de que funcionen para entradas, para la misma entrada, solo una esté conectada y la otra desconectada. Aquí hay otras compuertas lógicas para que jueguen, para que las estudien. Ejemplo, compuerta lógica, ya lo hice aquí, así que no lo vamos a repetir. Y ahora hay MOSFET reales y otros FETs. Entonces, llevamos hartas clases viendo el MOSFET, pero existen otros MOSFET y otros FETs. Aprendimos algunas cosas y durante este pedazo de clase, porque no lo vamos a hacer entera, vamos a aprender un poco más acerca de FETs reales y otros FETs. Entonces, hay capacitancia en el MOSFET. Y en realidad, esto es terrible, ¿ah? Porque la capacitancia nosotros la aprendimos cuando aprendimos electricidad y magnetismo. Dijimos que la capacitancia era una propiedad de un elemento circuital de dos terminales. Y dijimos que se relacionaba de alguna forma con la carga. Decíamos Q igual C por V. Y como la carga es la integral de la corriente, entonces ahí tenemos la típica ecuación para la capacitancia. El problema es que nadie nos dice que la capacitancia tiene que ser de dos terminales. Puede haber capacitancias de más terminales. Y en el caso del MOSFET hay una especie de, eh, prepárense para esta, transcapacitancia. Transcapacitancia. Este es un nombre que yo no inventé. Yo puedo ser muy creativo para los nombres, pero este no lo inventé yo. Y la transcapacitancia es esta especie de capacitancia que es una propiedad de una capacitancia distribuida con varios terminales, donde en realidad C entre dos terminales queda definida como el dQ a dB cuando consideramos el Q de esos dos terminales y el B de esos dos terminales. Entonces es súper complicado analizar la capacitancia de un MOSFET. Afortunadamente, nosotros a partir de la transcapacitancia del MOSFET, ¿y por qué hay transcapacitancia? Bueno, si yo muevo este nodo, veo un acoplamiento capacitivo para todos lados, entonces todos los nodos se van a mover un poco. Afortunadamente, uno puede imaginar que estos sí son capacitancias aisladas. Y cuando lo hacemos de esta forma, podemos modelar el circuito y podemos entenderlo más o menos bien cómo funciona. Pero SPICE funciona con transcapacitancia. Em, ¿Qué más? Bueno, vemos CGD, CGS, CSB, CDB y hay más, pero esas son las que vamos a mirar ahora. Y esas por supuesto que limitan, bueno, esta lámina viene de otro curso, no tienen que aprenderla. Es bueno que sepan que existe, es bueno que sepan que todas estas capacitancias tienen algún valor y alguna ecuación aproximada cuando el transistor está en triodo, cuando el transistor está en región activa y ¿qué es esto de subumbral? No, eso es para los niñitos más grandes. Los niñitos más grandes estudian transistores no en corte, sino en subumbral, donde están casi apagados, pero igual algo de corriente tienen. De hecho, la mayoría de los diseños analógicos actualmente de muy baja potencia utilizan transistores que están casi apagados. Entonces, esta región, que para este curso es corte, en otro curso pasa a ser una región muy interesante. Bueno, y se ven todas estas fórmulas de capacitancia y es bueno que sepan que existen, no es para que se las aprendan. Después, respuesta en frecuencia. A ver,
Para calcular la respuesta en frecuencia de este circuito, yo tengo que ver qué capacitancias me limitan la respuesta en frecuencia. Por ejemplo, si es que esta capacitancia no existiera, ¿cómo sería la salida? Si esta capacitancia desaparece, se va del circuito, ¿qué le pasa a la salida? Pero imagínate que este es un transistor que está operando como amplificador. Si quito esta capacitancia, ujú, po- no, pero en DC, esto está polarizado en DC y está bien polarizado. Al quitar esta capacitancia, no hay acoplamiento de mi entrada. O sea, mi entrada no tiene incidencia en la salida, ¿cierto? Esta capacitancia se va, no hay conexión entre entrada y salida, queda un circuito abierto. Entonces, esta capacitancia produce un efecto pasa alto. A ver, ¿cómo llegué a eso? ¿Cómo llegué aquí a esta capacitancia? A ver, si la quito, es como si estuviera en DC. Y en DC no hay acoplamiento. Por lo tanto, en DC mi salida se va a un valor muy pequeño para señales. Por lo tanto, esta capacitancia produce un efecto pasa alto. ¿Qué otra capacitancia tiene efecto pasa alto? O lo digo de otra forma. ¿Qué otra capacitancia, si la quito, el circuito deja de amplificar? Esta de aquí. Si quito esta de aquí, el circuito deja de amplificar, porque la corriente AC que pasa por aquí no tiene ningún camino a tierra. Entonces, esta fuente DC fija mi corriente aquí, no hay camino a tierra AC, y por lo tanto el circuito deja de amplificar. Entonces, esta capacitancia también me produce un efecto, ¿cómo le llamamos este efecto en frecuencia del bode? ¿O a qué se debe que el bode parta con una pendiente aquí? Porque hay un, ¿qué cosa en el origen? Un cero. Entonces esta de aquí también me va a dar un cero en el origen, seguramente. Y esta de aquí, ¿qué pasa con esta de aquí? Si saco esta de acá, ¿qué voltaje mido a la salida? Cero. No mido nada más que cero. Entonces esta de acá también me provoca otro cero en el origen. Entonces termino con un circuito que tiene, ¿cuántos decibeles por década aquí? 60 decibeles por década. Y después van a haber polos que están en diferentes lugares y van a hacer que esto quede plano en algún momento. Y después van a haber otras capacitancias, por ejemplo, CGS, que va a hacer que eventualmente este nodo quede cueteado a tierra, o CDB, o alguna otra. Entonces la respuesta en frecuencia va a ser algo así. ¿Y cómo calculo yo cada uno de estos polos y cada uno de los ceros? Bueno, no es fácil, no siempre es fácil. Uno siempre puede plantear función de transferencia, pero quedan expresiones horribles. Y en la práctica es mucho mejor, creo yo, mirar el circuito y tratar de entender qué efecto produciría el eliminar una de estas capacitancias. Entonces hay algunas que producen pasaltos y hay otras que producen pasabajo. ¿Cómo sé yo cuál es cuál? Imagino si la saco. Si la saco es como poner el circuito en DC. ¿Qué es lo que pasa con la salida? Eso me ayuda a entender lo que sucede. Sí, al sacar CC, si tú sacas CC, la eliminas del circuito, da lo mismo lo que sea la entrada, este nodo va a estar fijo aquí, al circuito abierto, sí, 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 al sacarle al circuito abierto. No es cortocircuitarla. Ya. Después viene esta lámina que voy a saltarme olímpicamente, porque quiero dejarlos con la duda y que tomen otro curso después. Y vamos a hablar del MOSFET de agotamiento, que es como el MOSFET de enriquecimiento, pero tiene una gran diferencia, y es que los VTs tienen signo diferente. O sea, el VT para un NMOS de agotamiento es negativo y un VT para un PMOS de agotamiento es positivo. Eso significa que yo para apagar el transistor tengo, en el caso de un NMOS, tengo que aplicarle un voltaje negativo. O sea, el transistor está encendido todo el rato
y yo para apagarlo aplico un voltaje negativo. No son tan usados, eran usados antiguamente un montón, actualmente yo no los he visto mucho, pero se los comento para que sepan que existen. El símbolo es un poco distinto, tiene una línea gruesa aquí. Esa línea gruesa significa que el canal es permanente y yo para apagarlo aplico un voltaje distinto aquí, un voltaje negativo en este caso, para apagar el MOSFET. Entonces hay un canal permanente ahí. Después viene el JFET o JFET o FET de unión y este FET es otro tipo de transistor que tiene ecuaciones parecidas a las de un MOSFET, pero también requiere un voltaje negativo para ser apagado. Este es el JFET de canal N, este es el símbolo, y lo que vemos es una unión PN aquí entre compuerta y canal. Entonces aquí se forma una región de agotamiento, ustedes se lo imaginan, ¿o no? Se forma una región de agotamiento. Y esa región de agotamiento, si yo la aumento en tamaño, haciendo que este nodo sea más positivo o este sea más negativo, al haber una región de agotamiento más ancha, no pueden pasar portadores de carga. Por lo tanto, apagamos el transistor. En cambio, si yo aplico un voltaje VG más positivo, pero no tan positivo como D o S, porque si lo pongo muy positivo voy a tener corriente ahí, no quiero tener corriente ahí. Entonces se aplica un G un poco más alto, esta región de agotamiento se achica y permite el paso de la corriente. Entonces este otro tipo de FET. Se los comento para que sepan que existe. Por ejemplo, de repente van a haber operacionales con entrada JFET, lo cual significa que el par diferencial que hay en la entrada de ese operacional está hecho con JFET. Y los JFET tienen una gracia respecto de los BJT que vamos a ver después, que tienen menor corriente. Entonces aquí la corriente es muy pequeña, no es cero, pero es muy pequeña. Es la corriente de fuga que hay en una unión PN en polarización inversa. Y la gracia de los JFET, la otra gracia es que tienen bajo ruido. Bueno, aquí está explicado esto en las zonas de operación, que son esencialmente las mismas que las del MOSFET. Y bueno, en la práctica podemos usar MOSFET para diseñar nuestro propio circuito. En Chile no hay muchos MOSFETs comercialmente disponibles. Está el DON7000, que es para pequeñas señales. Está el IRF540, que es para conmutación, para usarlo de interruptor. Este es de potencia. Hay switch. A veces uno puede encontrar un lote de switch en un chip. CD4016 lo he usado en el pasado para hacer esa pega. Em, Eso. Entonces, mi opinión es que si quieren usar FETs, mejor háganse un chip. Y para eso hay cursos en esta universidad. Ok, resumen. Vimos la operación física, vimos las ecuaciones de gran señal, esas de I sub D igual, algo con mu, un cuadrado por ahí, etcétera. Vimos los modelos para pequeña señal, que me dan GM y me dan RO. Vimos cómo polarizar un MOSFET, cómo no polarizarlo, también lo aprendimos. Aprendimos espejos de corriente que nos permiten polarizarlo en un chip. Vimos amplificadores con MOSFETs, CS, CG, CD. Vimos para cada uno de ellos las ganancias, las impedancias de puerto, de entrada y salida, y eso nos permite ponerlos en bloque y hacer amplificadores más grandes. Vimos amplificadores con carga activa, que era usar, por ejemplo, un PMOS para cargar a un NMOS. Con eso aumentábamos la impedancia de salida, y dado que la ganancia termina siendo un producto entre algún GM y algún RO, entonces al aumentar la impedancia de salida aumentamos la ganancia. Vimos la configuración cascodo que tiene varias ventajas, una de ellas es aumentar la ganancia por un aumento en la impedancia de salida. Vimos el MOSFET como interruptor, esto fue la clase pasada. Vimos con puertas lógicas, pasamos volando por aquí. Tal vez les pregunte algo de esto en algún momento, pero no es el punto central de este curso. Vimos MOSFET reales en una lámina y vimos otros FETs también como en dos láminas. O sea, la parte importante está aquí. Yo diría que esa es la parte importante. Eso. Y ahora pasamos al siguiente capítulo que es BJT. Y este no es el último capítulo, y BJT es un espejo de MOSFET en términos de contenidos. Entonces este capítulo, capítulo 5, vamos a verlo a la velocidad de la luz.
estoy siendo figurativo, ¿ah? No, no es sentido literal, por favor, no se lo tomen en serio. View full screen. Entonces dice aquí, capítulo 5, el transistor de unión bipolar, que es la forma en que lo traducen generalmente en los textos. A mí me gusta más hablar del transistor bipolar de unión, porque el transistor es bipolar, la unión no es bipolar. Bueno, las uniones son todas bipolares, pero en realidad el transistor es lo bipolar. Y generalmente nos referimos a este como el BJT, o nos referimos a este como el transistor bipolar. Y la palabra de unión la omitimos. Y el BJT tiene esta estructura, después la vamos a ver. Entonces el BJT, el transistor bipolar, es una válvula de corriente. Hasta el momento vamos igual que en un MOSFET. Es una válvula de corriente. Deja pasar o no deja pasar corriente dependiendo de algún voltaje. Cuya apertura se controla mediante una corriente. Ah, esta es distinta. Esto es distinto del MOSFET, porque el MOSFET operaba con voltaje, este otro también opera con voltaje, pero ese voltaje produce una corriente. Entonces, una corriente pequeña en un terminal controla una corriente más grande entre otros dos terminales. Y ambos tipos de portadores de carga participan en la conducción, por eso es bipolar. Participan huecos y participan electrones. Puede operar en forma lineal como amplificador o puede operar como interruptor on-off. Hay dos tipos, NPN, que es parecido al MOSFET de canal N, y PNP, que es parecido al MOSFET de canal P. Entonces también son complementarios. ¿Por qué se llamará NPN? Porque es, porque es NPN, es un sándwich NPN, eso es nomás. Y el PNP es un sándwich PNP. Entonces, si a alguien se le olvida cómo están hechos así, PNP, una unión PN y una unión NP, juntas. Los BJT son menos populares que los MOSFETs en circuitos integrados. Típicamente los circuitos integrados son casi todos CMOS. BJT no es CMOS. Se requiere un proceso de fabricación totalmente, no, no totalmente, pero bastante diferente. Es más caro, pero predominan en circuitos discretos. La mayoría de los circuitos discretos que uno ve con transistores utilizan transistores bipolares o BJT y no utilizan MOSFETs. Tienen mayor GM por unidad de corriente. O sea, el GM partido por ID a temperatura ambiente de un BJT es, después lo vamos a ver, pero es 40 partido por volt, es 40 milisiemens por miliampere. Y eso es muy bueno. El MOSFET nunca llega a tan alto, el MOSFET llega a 22, 23, 25. Tienen mayor ganancia intrínseca que los MOSFETs. O sea, el GM por RO es más grande que el MOSFET. En general tienen mayor frecuencia de ganancia unitaria, presentan menos ruido y son más robustos. Veamos un poco de historia. No es tan importante esto, pero es divertido. Estaban tratando de desarrollar un transistor de efecto de campo y al final terminaron encontrándose con un transistor de punto de contacto. Ellos dos trabajaron en eso, él lo explicó, se ganaron el Nobel por eso y ese fue el precursor del transistor bipolar. Esta es una foto de una réplica del primer transistor que ellos hicieron, que era bien impresionante porque amplificaba y no tenía que calentarse, amplificaba al tiro. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Para que tuviera un efecto futurista. Pero además tiene otra razón, y es que estas cosas no funcionaban bien. Entonces había que hacer, de hecho, a ver, vamos más allá todavía. Esta es la base del transistor. A esto se le llama base, a esto se le llama colector, porque colecta los portadores de carga, y a esto se le llama emisor. Si vemos aquí, la base era la base del transistor, era la base sobre la cual fue construido, por eso se llamaba base. Y esto de aquí es como una especie de resorte al final. Y se usaba mucho de esto, y lo que hace esto es ayudar a que esta cuña, sobre la cual van un par de cables que van tocando la base en un solo punto, en un punto de contacto, transistor de punto de contacto, lo que ayuda a esto es a fijar con presión esta cuña, pero permitía moverla un poco.
Y al moverla uno podía encontrar un punto donde esto funcionara un poco mejor, porque el punto de contacto era importante. No, no está construida en el semiconductor y es de punto de contacto, usa uniones Schottky. Es divertido, ¿ah? Porque aquí uno ve un cable, uno ve otro cable, una base, y ese es el símbolo de un BJT, o sea, salió de ahí directamente. Sí, se pueden hacer en silicio, pero es difícil. En general es súper difícil. Yo nunca lo he intentado. Hubo un alumno de aquí que una vez por jugar y al final lo hizo para un proyecto, un curso, agarró un diodo de estos que vienen en un encapsulado de vidrio, lo rompió con mucho cuidado porque el vidrio corta, le puso otro terminal y logró hacer un transistor con eso. Pero no es muy fácil, porque hay que buscarle el punto de contacto correcto, no funcionan bien. Para eso les recomiendo leer un paper que les dejé para la clase de diodos, uno de Tom Lee, súper interesante. Bueno, nos vamos a saltar esto porque estamos un poco atrasados, pero pueden leerlo. Más historia. El primer dispositivo comercial utilizando transistores fue una radio de bolsillo, que era la TR-1 de Regency. No fue Sony, Sony vino después. Y era bien impresionante porque en ese tiempo una radio portátil era portátil en el sentido que podía ponerla en el auto y llevármela y ponerla en la playa después. Y fue muy impresionante ver una radio que podía ser alimentada con una pila pequeña y que cabía en un bolsillo de camisa. Claro que los vendedores de estas radios tenían camisas con bolsillos gigantes para que les cupieran las radios. Eso es verdad, eso es un hecho. Eh, bueno, después en 1953, recuerden, esto fue en el 47, toma tiempo para adoptar una tecnología. La compañía Totsuko, fueron un par de personas de Totsuko a Estados Unidos, vieron el transistor, le pidieron la patente y la compraron por $50.000. Y llamaron a Japón y les dijeron en japonés, oye, así es la patente, traten de diseñar estos dispositivos. 2 semanas después volaron de vuelta a Japón y los japoneses ya estaban fabricando transistores mucho mejores que los que había en Estados Unidos. Y se largaron a producir radio y cosas. Y de ahí nació Sony. De hecho, esta compañía después se convirtió en Sony. Em, y perdieron harto tiempo definiendo el nombre de la compañía. Entonces primero querían hacer algo que sonara como a sonido, porque estaban haciendo radio. Entonces Sony, sonido, sound, qué sé yo. Y le pusieron algo así como Sony. Pero el problema, yo no hablo japonés, pero el problema que cuentan en el libro donde leí esto, que se llama Crystal Fire, que es muy bueno, es que Sony en japonés significa perder dinero. Entonces ellos le quitaron una N y quedó Sony. Em, bueno, esa es más o menos la historia. Esto es divertido, yo creo que es divertido leer estas cosas, así que cuando estén de vacaciones y no sepan qué hacer y no estén haciendo investigación de verano, léanse uno de esos libros. Entonces, este es el que yo me leí y... Ah, este es muy bueno, sí. Este es el de Tom Lee al que me refería. Bueno, ¿cómo son los BJT? Este es el símbolo. Nuevamente la flecha indica el emisor y la dirección de la flecha indica la dirección de la corriente. Aquí hay corriente en base, hay corriente en colector y hay corriente emisor. Por lo tanto, por leyes de Kirchhoff, corriente de emisor es corriente de base más corriente de colector. Estas dos son muy parecidas, esta es muy pequeña. PNP, misma cosa. MOSFET, perdón, BJT, tengo que eliminar MOSFET. BJT discreto es así, este es un encapsulado TO92, estos se usan un montón en el laboratorio. No traje uno, pero está lleno en el laboratorio. Así se ve uno de potencia. El circuito integrado, así es como uno los dibuja. Yo personalmente no he diseñado chips con BJT. He diseñado muchos circuitos con BJT, pero no he diseñado chips con BJT. Así que esto es algo que saqué de internet, no es algo que yo dibujé. Pero tengo un alumno que
una vez puso un BJT en un chip CMOS, lo cual es un poco raro porque yo dije que los BJT eran caros de hacer. Bueno, hay formas de hacer BJT en chips CMOS, no quedan muy bien, tienen problemas, por ejemplo, que el colector queda conectado a tierra y no hay forma de moverlo de ahí. Entonces, nos sirven para cualquier cosa, pero hemos hecho en mi laboratorio BJT en chips. Ok, entonces estos son los contenidos de este capítulo. Primero hablaremos de la física del BJT, lo cual personalmente me importa no tanto, me importa más lo que viene después. O sea, importante que sepan de dónde viene, pero no hay que volverse loco entendiendo todo, porque este no es un curso de física de semiconductores. Después vemos el BJT en pequeña señal. Oh, entonces el BJT como amplificador, pequeña señal, transconductancia, resistencia a salida, lo mismo. ¿Cómo polarizar? De hecho, son los mismos circuitos, cambian muy pocas cosas. Amplificadores con BJT, ¿se imaginan cuántos tipos hay o no? ¿Qué tipo de amplificador hay en BJT? ¿Tres? ¿Cuáles son? C, B, CC y CE. Muy bien, muy bien. Sí, es lo mismo. Otras configuraciones de amplificadores con BJT, por ejemplo, carga activa, cascodo y BJT reales. Entonces, esto es un espejo del capítulo anterior, pero con otro dispositivo. Por lo tanto, vamos a ir a la velocidad de la luz. Física del BJT. Esta es la estructura. Hay tres terminales, la base, el colector y el emisor. Entonces el colector recibe, colecta los portadores de carga y el emisor emite los portadores de carga. Y la base, que originalmente era la base física sobre la cual se construyó el primer transistor, es un terminal por donde va corriente y esa corriente controla otra corriente. Entonces estos transistores requieren corriente para operar. Este es el NPN, este es el PNP. Y en el caso de la forma esquemática de verlo, es un sándwich NPN. En la práctica, ese sándwich tiene algunas diferencias. El emisor suele ser muy pequeño y suele tener, estas son el tipo de preguntas que dan en verdadero y falso. El emisor suele ser muy pequeño y suele tener un gran dopaje, por eso lleva un más allá arriba. La base suele ser muy delgada, porque mientras más delgada, más eficiente es el transistor en controlar una corriente, empleando una corriente más pequeña. Entonces la base es muy delgada, ese espesor es muy pequeño. Y el colector tiene un área muy grande. Y esa área grande le permite colectar portadores de carga y hacer que la corriente sea mucho más grande. Todo esto que dije de manera muy cualitativa se estudia también con ecuaciones en cursos de física de semiconductores. Así que yo no voy a entrar más en detalle en esto. Uno puede hacer transistores BJT en CMOS con una estructura de este estilo. No quedan muy buenos, pero funcionan. Bueno, los BJT tienen tres regiones de operación. Corte, activa y saturación. Ah, inverso. Son cuatro, ok, ok. Esta inversa es bien rara, así que la vamos a dejar entre paréntesis todavía. En corte, un BJT no, no tiene corriente, no circula corriente, entonces no hay corriente. Y sub C. En región activa tenemos un I sub C que depende de VBE, que es parecido a lo que pasaba en un MOSFET, donde I sub D dependía de VGS. Y en saturación, que equivale a la región de triodo, tenemos un VCE pequeño. VCE pequeño hace que el MOSFET, que el BJT opere como switch.
No es tan buen switch, pero es un switch decente. Región inversa es como la activa, pero al revés, intercambiando colector y emisor, intercambiando estos dos terminales. Entonces, si yo doy vuelta el BJT, dado que no es simétrico, a diferencia de los MOSFETs, que sí son simétricos, yo lo doy vuelta, va a cambiar su funcionamiento, va a cambiar su desempeño, van a cambiar sus parámetros y yo voy a estar hablando de región inversa. Esta realmente no la vamos a usar. Se las pongo aquí porque se usaba mucho en circuitos TTL. ¿Les suenan los TTL o no? Transistor Logic, que es una lógica que utiliza BJT para hacer compuertas lógicas. Y hay uno de los BJT ahí que en algún momento operaba en región inversa. Eh, entonces, por eso les comento, existe eso. Pero nosotros vamos a usarlo en estas tres regiones. ¿Cómo sé yo en qué región estoy? Depende de las uniones. Hay dos uniones, unión base-emisor, que es la unión base-emisor. Ahí hay una unión. Entonces esta es la unión base-emisor. Y la unión colector-base, que está aquí. Entonces, ¿en qué punto de operación estoy? ¿En qué región de operación estoy? Depende de cómo están estas dos uniones, la unión base-emisor y la unión colector-base. Si ambas están en inversa, estamos en región de corte. Si ambas están en directa, estamos en saturación, que equivale a triodo. Y si la unión base-emisor está en directa y la unión colector-base está en inversa, estamos en región activa y el transistor se comporta como un amplificador. Ok. em, a ver, antes de continuar con el modelo, vamos a dar una explicación muy intuitiva de cómo funciona. Y la explicación muy intuitiva pasa por lo siguiente. Necesitamos una fuente de corriente controlada por voltaje para hacer un amplificador. Todos de acuerdo. Todos ya vieron que necesitamos un GM efectivo y eso lo pasamos por una resistencia de salida y tenemos voltaje. ¿Cómo hacemos un GM efectivo? ¿Cómo hacemos una fuente de corriente controlada por voltaje? Entonces vamos a tratar de inventar algo. ¿Se acuerdan del diodo? Una fuente de corriente ideal produce una corriente que no depende del voltaje entre sus terminales. Y esta es la curva del diodo. Fíjense, aquí está el 0, 0. Y esta es la curva. No, pues la curva del diodo era así, ¿o no? Sí, pero yo estoy graficándolo para mirar esta zona. Y esta zona es una zona de polarización inversa, en que la corriente del diodo es pequeñita y constante. Entonces vamos a colgarnos de ahí. Nosotros queremos una fuente constante. Y había alguna forma de aumentar esa corriente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos de fotodiodos? ¿Cómo aumentábamos la corriente de un fotodiodo? ¿Se acuerdan de esas curvas o no? ¿Cómo aumentábamos la corriente? Más luz. Con más luz hacíamos que hubiera más portadores de carga y por lo tanto más corriente. Vamos a tratar de hacer lo mismo, pero no con luz, sino con un tercer terminal que le va a inyectar corriente. Entonces vamos a tratar de que al meterle corriente por un tercer terminal, la corriente aumente. Hay una analogía que a mí cuando yo la leí me gustó mucho, que es una analogía de la cascada, y es la siguiente. En una cascada el caudal de agua no depende de la altura. O sea, si yo bajo el nivel de agua aquí, pero mantengo acá arriba, o si hago que esta roca esté más alto, el caudal, la cantidad de litros por segundo, no cambia. ¿De qué depende el caudal en una cascada? Depende de las moléculas de agua que lleguen al borde, de eso depende. En una unión PN en polarización inversa pasa exactamente lo mismo. La corriente no depende del voltaje inverso. La corriente depende de cuántos electrones aparecen ahí en el borde de la cascada, cuántos huecos aparecen aquí en el borde de la cascada. Entonces no depende de la altura, pero sí depende de cuántos llegan al borde.
Y la idea del BJT es tratar de inyectar más electrones en el borde para que pase algo. Esa es más o menos la idea. En una unión PN inversa, la corriente es de fuga y depende del número de portadores minoritarios que aparece al borde de la cascada. El ejemplo que vimos es el fotodiodo. Entonces, inventemos un modo de inyectar portadores minoritarios de manera controlada, de modo que la corriente dependa de un voltaje. Entonces, vamos a tratar de hacer una fuente de corriente controlada por voltaje. Una forma de inyectar portadores es poniendo una unión PN inversa. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces el transistor consiste en poner una unión PN inversa aquí, perdón, directa aquí, que ayude a controlar la corriente de una unión PN inversa al otro lado. Esa es la idea. Queremos que el emisor esté fuertemente dopado, ya lo mencioné. Queremos que la base sea muy delgada y queremos que el colector sea grande para facilitar la recolección de portadores de carga. Entonces vamos a mirar cómo es el BJT en región activa. Esto lo vamos a ver tan rápidamente que apenas lo van a ver. Porque honestamente me importa poco. Honestamente me importan más los circuitos que cómo funcionan. De hecho, a ver, se los voy a mencionar para que tengan una idea. Este es un NPN. Yo aplico un VBE positivo aquí para que esta unión esté polarizada en forma directa. Y aplico un VCB positivo aquí para que esta unión esté polarizada en forma inversa. O sea, voy a estar tratando con la región activa. Entonces, esta lámina se refiere a región activa. Entonces, al polarizar esto en forma directa, va a haber una corriente aquí, que es corriente de huecos, y va a haber una corriente de electrones. Y esos electrones son colectados aquí, pasan rápidamente y llegan al otro lado, y por lo tanto hay una corriente grande de aquí a allá. Esos electrones que pasan aquí son empujados por un gradiente de concentración de portadores de carga. Entonces una corriente que depende de un gradiente. ¿Qué elemento funcionaba así? ¿El BJT se parece a qué? ¿A un MOSFET o a un diodo? Es más parecido a un diodo en ese sentido, ¿no? O sea, tiene tres terminales como un MOSFET, pero la corriente es de difusión. Hay una difusión aquí, porque hay un gradiente de carga y ese gradiente de carga es el que empuja a los portadores de carga y produce esta difusión. Eso es en términos cualitativos. En términos cuantitativos, voy a saltarme una parte, aquí voy a llegar casi al final, y n es el área por la carga del electrón por dn, ¿qué era d? Difusividad, constante de difusión, difusividad, ¿se acuerdan? Por la derivada de np evaluada en x a dx. Perfecto, esa es la corriente que está circulando en el transistor. Y nosotros podemos llegar a partir de esta ecuación, me voy a saltar todo porque honestamente no me importa, no es algo que quiero que aprendan en este curso. Podemos llegar a que I sub C, que es la corriente de colector, que es la corriente que me interesa, aquí, corriente de colector, es un área, el área de esta unión, multiplicada por la carga del electrón, por la constante de difusividad, por NP0 partido por W. W es este ancho, el ancho de la región de base, y NP0 es la concentración de electrones justo en este borde de la base, partido por W, por E a la VBE partido por VT. VT en este caso es voltaje térmico, es KT partido por Q, 25 milivolts.
a temperatura ambiente. A todo esto le llamamos I sub S. Entonces, finalmente, terminamos con una ecuación que es IC igual a alguna corriente I sub S, que podemos calcular de alguna forma, por E a la VBE partido por VT. Entonces yo miro esta cuestión y como que me acordé de algo. ¿Ah? Es como parecía la corriente de qué cosa? Del diodo, es la misma ecuación, es la misma cuestión, pero hay una gran diferencia, y es que la corriente en un tercer terminal depende de un voltaje entre otros dos terminales. Esa es la gracia. O sea, es como un diodo, pero en vez de hablar de la corriente entre dos terminales en función del voltaje entre esos mismos dos terminales, en este caso hablamos de la corriente en este terminal depende de voltaje entre otros dos terminales. Esa es la gracia. Entonces estamos controlando una corriente en un terminal, moviendo el voltaje entre otros dos terminales. Rodrigo. Eh, Quítale el menos uno. Pero depende. Mismo caso que en diodo. O sea, va a haber un n ahí, pero en general lo vamos a omitir. Ok. em, Más. Aquí hay más. Hay dos componentes de las corrientes. Hay dos componentes de la corriente base. Son los huecos que pasan de base a emisor y los huecos que pasan desde el colector. Entonces a eso les llamamos IB1 e IB2. Y hay una derivación, honestamente no tiene sentido que miren esto. Finalmente se llega a lo siguiente, la corriente de base es I sub S por dP partido por dN por NA partido por ND por W partido por LP. Esto le interesa a los que fabrican transistores. Yo no fabrico, de n tau b, donde tau b es una constante de tiempo de los portadores de carga en la base, por E a la VBE partido por VT. A ver, esto tiene unidades de ampere. Esto tiene unidades de... ¿Qué cosa? ¿Qué unidades tendrá esto? Si esto de ampere, esto es adimensional. Adimensional, esto es adimensional. Ah, entonces la corriente de base es súper parecida a la corriente de colector, solo que está multiplicada por un factor. Eso es importante, eso sí es importante. Entonces vamos a definir beta, que va a ser un factor adimensional, como 1 partido por dP partido por dN por NA partido por ND por W partido por LP más un medio W cuadrado partido por DN tau V, donde dP es difusividad de los huecos, dN es difusividad de los electrones, Na número, concentración de aceptores, Nd concentración de donantes, W ancho de la base, Lp es la longitud de difusión, más un medio W cuadrado partido por dN tau V, tau tiene que ver con L también y es una constante de tiempo. Esta cosa es beta. Y beta va a ser, si yo despejo aquí, o sea, yo sé que esto es 1 partido por beta, y todo esto es I sub c, entonces esto es I sub c partido por beta, I sub b es I sub c. Ok, eso es importante, eso sí es importante. I sub b es I sub c partido por beta, o I sub c es beta veces más grande que I sub b. ¿Cuánto vale beta? Beta vale del orden de 100. Del orden de 100, lo que significa que puede valer 50 o puede valer 300 o incluso más, varía un montón. Entonces el fabricante nos dice, mira, beta tiene algún valor entre 50 y 300. Entonces, esta ecuación es importante.
Esta ecuación es importante, que es la misma que la anterior. Después, hay otro factor que se llama alfa. O sea, si hay beta, ¿cómo no hay un alfa? Alfa es beta partido por beta más uno. Si beta es muy grande, alfa, ¿cuánto vale entonces? Alfa es casi uno. Alfa es casi uno. Y alfa es la razón entre I sub C e I sub E. Entonces, I sub E es alfa I sub C, lo cual significa que I sub E es... Perdón, esta la escribí al revés. Em, I sub E es I sub C partido por alfa, lo cual, ahí sí, lo cual significa que I sub E es un poquito más grande que I sub C. ¿En qué proporción? Según alfa, que es casi uno. Em, y de aquí también se desprende que beta es alfa partido por uno menos alfa, y eso es muy grande. Beta se llama ganancia de corriente en emisor común, alfa se llama ganancia de corriente en base común. Ya se imaginan por qué tienen esos nombres, ¿o no? Ok, entonces estas son las ecuaciones que me interesan de acá. Estos son los modelos de gran señal, región activa. Entonces en gran señal, entre base y emisor aparece una especie de diodo que tiene una corriente y su vez partido por alfa. Y aquí aparece una especie de fuente de corriente controlada que tiene I sub S por E a la B, BE partido por BT. Entonces es una corriente que depende de voltaje entre otros dos terminales. Hay otro modelo que es muy parecido y hay otro modelo para el PNP. También existen los modelos Pi que son, ya me acordé, MOSFET, misma cosa. Hay modelos T y modelos Pi, son equivalentes. Y estos son modelos de gran señal. Entonces hay un diodo entre base y emisor. Lo mismo en un PNP, pero el diodo está al revés. Y hay una fuente de corriente cuya corriente depende de voltaje base emisor. Esta es una curva característica que cuesta un poco entenderla al principio, porque está en varios ejes. Es bien rara, pero es bien curiosa. Entrega harta información. Entonces, partamos por VBE e I sub B. Está al revés. A ver, vamos a dibujarla en otra parte y después la vamos a entender mejor. Entonces aquí tenemos VBE y tenemos I sub B. Y aquí tenemos una especie de diodo. Entonces, de hecho, I sub B y VBE son como un diodo. ¿De acuerdo? Si tengo voltaje menor que 0,7 volts más o menos, la corriente I sub B va a ser muy pequeña. Si tengo un voltaje mayor que 0,7 volts, la corriente I sub B va a crecer rápidamente con el voltaje. Entonces, como un diodo. Ahora demos vuelta a este eje para abajo y nos va a quedar una cosa así. Y eso es lo que tenemos acá. VBE e I sub B. Entonces, cuando superamos 0,7 volts, la corriente se dispara. I sub B e I sub B se relacionan con beta más 1. Es decir, I sub B es beta más 1 veces I sub B. Y beta dijimos que era grande, o sea, I sub B es mucho mayor que I sub B. Y eso está demostrado aquí en el gráfico con esta pendiente. Esta pendiente me multiplica un valor aquí por beta más 1. Entonces, si yo tengo un VBE, me va a producir una corriente I sub B que es pequeña. Esa corriente I sub B a su vez se traduce en un I sub B grande. I sub C, por su parte, es alfa veces I sub B, donde alfa es casi 1. Entonces lo mostramos con esta pendiente que es casi 1. Y eso me produce un I sub C que es más o menos constante cuando BCB es positivo. Esto es realmente enredado, es terrible enredado. Yo lo sé, en este momento deben estar diciendo,
Ya me había acostumbrado a los MOSFET, pucha, ahora me cambian todo. Bueno, no se preocupen, porque cuando hay una... Ya, ok, 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 no me crean. No, no, no. Vamos a ir a otra lámina para que vean algo un poco más parecido a lo que estaban acostumbrados. I sub C, piensen en I sub D. BCE, piensen en V... ¿Cuál era? DS, D, D, no escribe. D, DS. Ok. Uy, las curvas son iguales. Ah, ya, son parecidas. A ver, cualitativamente son muy parecidas. Cuantitativamente son nada que ver. Pero al menos me dan una idea de qué es lo que está pasando aquí. ¿Qué diferencia habrá entre estas dos curvas? ¿Qué cambió aquí? BE cambió y eso cambió I sub B. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago crecer BE, cambia la corriente, me muevo a una curva más arriba o a una curva más abajo. Pero en vez de ser cuadrático, es exponencial. Entonces, el BJT amplifica mucho más que el MOSFET. Ya, habiendo visto algo que parece familiar, volvamos a la lámina horrible. A ver, esta anótenla al tiro. Yo sé que tienen el formulario al lado, anoten esto en el formulario al tiro. Hay muchas de estas que son redundantes, lo cual significa que hay muchas que salen de otras. Semestres anteriores yo he empezado diciendo, mira, esta es importante, y termino poniéndole esta importante a todas. Pero tratemos de entenderlas bien. Entonces, en región activa, el BJT tiene esta ecuación. La corriente de emisor es algo, alguna corriente multiplicada por E a la VBE partido por VT. La corriente de base es otra corriente multiplicada por E a la VBE partido por VT. La corriente de colector, de hecho, ya la habíamos visto, pero la saqué de aquí, no sé por qué. Y sub C es I sub S por E a la VBE partido por VT. Partamos por esta. Partamos por esta ecuación, que yo creo que esta es la más importante del BJT. No sé por qué la omití de esta lámina. Si esta es la más importante, I sub C es beta veces más grande que I sub B. Entonces esta también es importante. I sub E es I sub C partido por alfa. Esa también es importante. Yo sé por Kirchhoff que esta es correcta. I sub C más I sub B tienen que darme I sub E. Entonces esa viene de Kirchhoff. Ah, no, aquí estaba. Ah, se me había olvidado. Esa está ahí ya. Esta no me importa. Estas se deducen de la otra. Esta no me importa. Todo el resto no me importa. Entonces las únicas realmente que me importan son, las que más me importan, son estas cuatro que están aquí. El resto o se deduce o le importan a los que fabrican transistores. Eso. Beta, entonces, se llama ganancia corriente de emisor común, alfa se llama ganancia corriente de base común, beta es del orden de 100, alfa es del orden de 1 partido por 100. Ah, perdón, de 1, sí, eso era, de 99 partido por 100, de 1. Eso es más o menos alfa, sí. ¿Qué más? Nada más, po. Estas son las importantes de aquí. BCB negativo, esencialmente llegamos a esta zona de saturación, que prefiero explicarla en otra lámina. Prefiero explicarla aquí. Entonces, estamos en corte cuando I sub C es 0, cuando I sub B es 0, I sub B es 0. Eso es corte. Saturación, que es la región parecida a tríodo, es cuando esta unión VBE es mayor que 0.7 volts y cuando VCE es menor que 0.2 volts, eso es aproximado. Entonces, cuando VCE baja de 0.2 volts, caemos en esta región de saturación. Después voy a explicar por qué se llama saturación. ¿Sí?
hay de germanio, hay transistores de germanio. Pero muy interesante tu acotación, así que tienes una décima más para el promedio final, si es que pasas de curso. Así que escríbeme un correo y dime décima. Sí, efectivamente, los BJT de germanio tienen un VBE del orden de 0.3, 0.4 volts. Ok, entonces cuando hablo de 0.7 estoy hablando de silicio. Muy bien, entonces en saturación, que ocurre cuando VBE es mayor que 0.7 volts y cuando VCE es menor que 0.2 volts, las ecuaciones son distintas. ¿Y qué tan distintas son? A ver, la ecuación de I sub C cambia. VCE pasa a valer VCE SAT, que lo fijamos en 0.1, 0.2 volts en esta región de acá. Te aparece un beta forzada. Uf, esto es horrible. ¿Cómo voy a entender esto? Ah, tengo apuntes para esta parte del curso. Para esta tengo apuntes, así que los voy a subir en algún momento. Si no lo hago pronto, recuérdenmelo. Em, a ver, beta forzada, ¿cómo es? Tratemos de entender lo que es beta forzada. Beta forzada aparece cuando estoy en saturación. Saturación implica beta forzada. Entonces, si yo voy a estas ecuaciones de atrás y agarro esta de acá, yo de aquí puedo despejar beta. A ver, ayúdenme, despejemos beta. Beta es I sub C partido por I sub B, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo, no? ¿Todos de acuerdo? Ya. Entonces, vamos a hacer un circuito muy sencillo con BJT. Entonces, vamos a aplicar aquí, mejor apliquemos voltaje. Que si aplico corriente se van a mal acostumbrar, si esta cuestión igual siempre aplicamos voltaje. Vamos a aplicar un VBE y vamos a hacer una pequeña simulación mental. ¿Están todos preparados? Enciendan el Spice mental. Ya, aquí vamos. Cuando subo VBE, va a haber una corriente aquí que era, ¿cómo dijimos que era? Una corriente de colector que dijimos que era I sub S por E a la B, BE partido por BT exponencial. Perfecto. Entonces, al aumentar VBE, de repente esta corriente va a crecer un montón. ¿De acuerdo? Aquí tengo un RC. Y aquí tengo un VCC. Porque no es VDD. Si este es C, entonces este es VCC. Entonces aquí va a haber corriente. Este voltaje va a ser VC igual VSC menos la caída de tensión en la resistencia, ¿cierto? O sea, va a ser menos I sub C por RC. ¿Todos de acuerdo? Todos de acuerdo. Y BCE va a ser esa diferencia. Ya, ¿qué pasa si es que VBE es tan grande? No, antes de eso incluso. Yo sé que hay una corriente de base aquí. Yo sé que hay una corriente de base y si estoy en región activa, o sea, si este voltaje está mucho más alto que 0.2 volts, mucho más alto que 0.2 volts, estoy en región activa. Si este voltaje es mucho más alto que 0.2 volts, entonces yo voy a saber que I sub C va a ser beta veces I sub B. O al revés, I sub B va a ser I sub C partido por beta. Y esto, de alguna forma, me dice, mira, beta es I sub C partido por I sub B. Muy bien. Pero ¿qué pasa si es que yo sigo haciendo crecer I sub B? Aumento VBE, I sub B va a crecer tanto que I sub C va a crecer mucho. Y si I sub C crece mucho, ¿qué le va a pasar a este voltaje? Va a colapsar abajo. Va a colapsar abajo y va a tirarme el transistor a región de saturación. Si es que eso ocurre, digamos que estoy en saturación y que el voltaje VCE va a ser del orden de 0.1 volts. Llegué a saturación. ¿Ok? Llegué justo a la saturación, o 0.2, da lo mismo. Un voltaje bajo. Ahora voy a aumentar otro poco VBE. Pregunta, ¿I sub C creció? Si yo aumento otro poco VBE, I sub B va a crecer, I sub C puede crecer. Si este ya está en su mínimo, este voltaje está en su mínimo. Cuando este voltaje está en su mínimo, I sub C
va a ser esta caída de tensión VSC menos VCE SAT, que es 0,2 volts, partido por RC. Si yo aumento I sub V, I sub C puede crecer. ¿Puede crecer VCC? No, es fijo. ¿Puede bajar VCE SAT? Probablemente es muy pequeño ya, así que va a cambiar muy poco. RC puede cambiar, no es fijo. Por lo tanto, I sub C ya no puede crecer más. Aunque yo, oye, pero trata de sacarle más corriente. No puedo, la fuente no me la da, porque hay un RC muy grande ahí. Entonces, saturó la corriente. Dije saturó. De ahí viene la palabra saturación. Saturó por un circuito externo. Saturó porque es VSC partido por RC al final. Satura en eso. Entonces, hay una corriente máxima para I sub C dada por el circuito externo. Cuando eso ocurre, beta ya no se cumple. Beta ya no es I sub C partido por I sub B. De hecho, esta ya no vale, porque I sub C dejó de crecer cuando I sub B seguía creciendo. Entonces ya dejó de haber proporcionalidad. Entonces ahí pasamos a llamarle beta forzada. Y en ese caso, beta forzada es un IC de saturación, que en este caso es este valor, partido por el I sub B que yo le estoy dando al circuito. Entonces, si I sub B es muy grande, eventualmente el circuito va a saturar. Entonces, beta es mayor que beta forzada, porque I C SAT es el máximo valor de I sub C que puedo tener, da lo mismo cuanto crezca I sub B. Y estamos en la hora. Bueno, aquí esta lámina era para explicar exactamente lo que ya dije. Dejémoslo aquí, pero voy a subir en algún momento los apuntes de BJT para que se lean esta parte, sobre todo hasta aquí. O sea, lo que hemos visto hasta ahora es súper importante, lo hemos visto de manera muy rápida. Léanlo antes del lunes y el lunes lleguen con muchas preguntas. De esa forma vamos a avanzar súper rápido y todos van a entender todo.